Un abrazo cariñoso de nuestros hermanos en Las Rozas. La verdad es que con todo el trasiego de ir y venir, la verdad es que me gusta. Me gusta porque se siente uno como aquellos predicadores que iban a caballo de pueblo en pueblo. ¡Jo, qué pena que solo tengamos 2 iglesias!, ¿no? Yo estaría dispuesto, de verdad, a mí me encantaría pasar todo el domingo de pueblo en pueblo, predicando. No hay mejor manera de morirse, ¿sí?, que predicando la palabra del Señor. Aleluya. Muy bien, qué bueno. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Lo acabamos de cantar. Bueno, hay algunos que dudan todavía. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues bienvenidos a los hijos de Dios. Y vamos a entrar en la Escritura. La verdad es que hemos estado siendo ministrados durante este último tiempo sobre la adoración y sobre la alabanza, y tengo que confesarte que a lo largo de estas casi 2 semanas que he estado preparando esto, ha sido buenísimo para mi vida, ha sido muy bueno para mi vida, cómo el Espíritu Santo me ha estado ministrando y guiando, y espero haber sido fiel y mínimamente sabio para poder condensar esto que el Señor me ha estado hablando y que espero que sea de provecho para la iglesia y que tiene que ver con la adoración. Mira, hay un texto que apenas se ve, no sé si podemos apagar esa luz. Bueno, no sé si lo ves bien, pero hay un texto en Cantares, ¿lo veis bien? Sí. Cantares, capítulo 1, versículo 12, y dice así: mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Me encanta ese texto, lo voy a leer de nuevo. Mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Te voy a pedir que me ayudes, vamos a orar juntos. ¿Quieres? Vamos a orar juntos, pedir que el Señor nos ayude en esta hora. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tantas cosas, Señor. Podríamos estar días y días dándote gracias, pero en este momento te damos gracias por tenernos por dignos de venir a este lugar y congregarnos en tu santo nombre, poder escuchar tu voz y tener la certeza de que tú escuchas la nuestra cuando te adoramos y te exaltamos y te alabamos. Gracias por este precioso tiempo en tu presencia. Señor, bendice nuestras vidas en esta hora y abre nuestro corazón, Espíritu Santo, a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Abre de verdad nuestro corazón, que seamos esponjas recibiendo tu palabra, y ayúdanos a aplicar tu palabra cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, normalmente se ha dicho que el libro del Cantar de los Cantares, ¿cuántos han leído el libro del Cantar de los Cantares? Qué cosas tan bonitas dice, ¿verdad? Amada mía, tu cuello es como no sé qué, como la torre de no sé dónde. Y que dice, eso se lo dices a tu esposa y te dice, échame el aliento, que has bebido, ¿no? Pero siempre se ha dicho que el libro del Cantar de los Cantares es un poema. Es un poema de amor, está lleno de poesía del esposo, del amado a la amada y de la amada al amado. Pero también es cierto que hay muchos también teólogos que creen que es algo más que una poesía. Como que el Cantar de los Cantares además ilustra de alguna manera la relación de amor entre el esposo y la esposa en el sentido espiritual. Si me sigues, ¿quién es el esposo? Cristo Jesús. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y yo estoy entre esos que creen eso. Que no solamente es un libro de poemas, un libro cargado de poesía, sino que también hay revelación en ello. Y de hecho este texto de Cantares, capítulo 1, versículo 12, creo que hay algo profético en ello. Porque está describiendo algo que vamos a estar viendo esta mañana y que ocurrió un montón de siglos después, en una pequeña aldea llamada Betania, donde vivía una familia, y hasta donde la Escritura nos dice, por lo menos había 3 miembros de esa familia. Estaba Lázaro, estaba su hermana Marta y estaba su hermana María. Y de hecho, vamos a estar enfocándonos en la figura de María, porque honesta y sinceramente creo que María encarna en sí misma el tipo de adoración o el tipo de adorador que Dios está buscando. Dice la Escritura que Dios busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu
y en verdad. Y además dice, porque es necesario, es decir, no es una opción, no es una posibilidad, es una necesidad de que tales adoradores le adoren. Y María, de alguna manera, y lo vamos a estar viendo en esta mañana, encarna justamente el tipo de adorador que Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Sí? Amén. Como digo, hay algo profético en todo esto. La figura de María, hermana de Marta y Lázaro, es absolutamente relevante. Mira, dentro de lo que nos dice Juan capítulo 4 respecto a ese tipo de adoración en espíritu y en verdad, la verdad es que se ha escrito tanto respecto a qué significa en espíritu y qué significa en verdad, que yo te voy a exponer lo que yo creo. Lo que creo profundamente y que hay una convicción profunda y que lo vamos a poder estar viendo e ilustrándolo a través de la vida de María de Betania. Entonces vamos a ver tres momentos, tres escenas que vemos en el Nuevo Testamento donde María de Betania aparece y en los tres momentos, en las tres secuencias históricas, ocurre algo que es un denominador común en las tres ocasiones donde ella se encuentra con Jesús. Y es muy interesante y lo vamos a poder ver tú y yo, porque somos muy perspicaces, ¿verdad? Y lo vamos a poder ver claramente. Así que vamos a leer en primer lugar Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Creo que sería conveniente, no sé si es posible apagar eso de ahí, porque está pegando ahí la luz. No sé si lo leéis bien. Bueno, si no tenéis Biblias por ahí, ¿verdad? Si no tienes una Biblia, busca un cristiano que esté cerca que te la pueda prestar. Es broma, no os ofendáis. Entonces, Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Mira lo que dice. ¿Estás ahí? Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, y aquí necesito que me ayudes, ya sabes que yo siempre me gusta incomodarte, siempre me gusta que leas conmigo en voz alta. Dice, tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor. Vamos a repetirlo, sentada a los pies del Señor. Quiero que te enfoques ahí, ¿vale? Escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y nadie se la quitará. Entonces el primer punto que quiero ver, la primera escena entre María y Jesús que quiero enfocar, lo he llamado a los pies del Maestro la verdad. A los pies del Maestro la verdad. Mira, alguien dijo una vez, y creo que fue un general del ejército de Estados Unidos, alguien dijo una vez que el arma más poderosa de la tierra, el arma más poderosa de la tierra es la verdad. El arma más poderosa de la tierra es la verdad. En palabras del teólogo Sam Storm, es un teólogo que es reformado y carismático, muy de nuestro palo, ¿no? En palabras del teólogo Sam Storm, fíjate lo que dice, la adoración no está destinada a ser formada por aquello que te hace sentir bien, sino por la luz de lo que es verdadero. Te lo leo de nuevo. La adoración no está destinada a ser formada por aquello que te hace sentir bien, sino por la luz de lo que es verdadero. Y sigue diciendo, la adoración genuina debe estar fundamentada doctrinalmente y enfocada en la verdad de todo lo que sabemos de nuestro gran Dios Trino. En resumen, no podemos pretender, hermanos, adorar a un Dios a quien no conocemos. No podemos pretender adorar a Dios desde la ignorancia de quién es Él. Y tal cosa no tiene sentido.
Necesitamos conocer quién es Él, cuáles son sus atributos, cuál es su naturaleza, si en alguna manera teológicamente podemos hablar de su naturaleza. Necesitamos conocer quién es el Padre, necesitamos conocer quién es el Hijo, necesitamos conocer el plan y el propósito de Dios de redención para la humanidad y necesitamos vernos a nosotros mismos en medio de esa historia, lo cual revoluciona sí o sí nuestra vida espiritual, porque somos protagonistas por la pura gracia y misericordia de Dios, de un plan eterno, porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la creación del mundo, en el propósito y en el plan eterno de Dios, mientras Dios desde la eternidad te miraba a ti y me miraba a mí. ¡Aleluya! Aquí ya bastaría y podríamos ponernos a adorar y exaltar y alabar al Señor. Necesitamos adorar a Dios desde el conocimiento de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por mí y cuáles son sus planes y sus propósitos eternos para la humanidad. Adorar a Dios desde el desconocimiento de su divinidad nos conduce a la idolatría de aquellos atenienses que recordarás en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 23. ¿Recuerdas Pablo en Atenas? Llega a Atenas, es llevado al Areópago y camino del Areópago se encuentra un altar con una inscripción. ¿Te acuerdas de lo que ponía en esa inscripción? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y esto es lo que apologéticamente Pablo aprovecha y utiliza para poder predicar el Evangelio. Intentar adorar a un Dios desconocido necesariamente se va a transformar en obras muertas, en obras frías, en un altar quizá de mármol, quizá de piedra que no tiene vida en sí mismo. Tal adoración no es la adoración que Dios espera de nosotros. Él espera una adoración en espíritu y en verdad. En el texto de Lucas 10, 38, 42 que acabamos de leer, vemos a María, hermana de Marta, sobre quien estamos reflexionando, sentada a los benditos pies del Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas. Y la verdad, honestamente, y la verdad más objetiva, es que no sabemos, o la Escritura no nos dice qué fue lo que Jesús la enseñó. Pero si vemos, como vamos a estar viendo a lo largo de estas 5 horas de predicación que tengo preparadas, si vamos viendo a María las experiencias de María, podemos entender que ese momento a los pies de Cristo, en esa aldea de Betania, escuchándole mientras Marta no paraba de hacer cosas, fue un momento trascendental en la vida de María. Un cambio radical, porque ella estaba acogiéndose a un momento, aprovechando una oportunidad que quizá pudiera ser irrepetible. Y Jesús dice, ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando venimos a los pies del Señor para escucharle, para aprender de Él. Por el contrario, Marta opta por el servicio abnegado, el trabajo y los quehaceres que marcan el protocolo del buen anfitrión cuando viene una visita. Pero Jesús ensalza la opción escogida por María. La pregunta aquí sería, ¿cuánto tiempo pasas tú y yo a los pies del Maestro? ¿Cuánto tiempo dedicamos a abrir las Escrituras para arrodillarnos a los pies del Maestro y poder aprender de lo que Él quiere hablarnos? Todos tenemos muchas cosas que hacer. Y hay una parte de nosotros que fácilmente puede identificarse y conectarse con Marta. Pero quiero decirte que hay una parte de ti que quizá a lo mejor no eres consciente de ello, que necesita desesperadamente captar el espíritu de María de Betania. Para ponerte a los pies del Maestro, para abrir las Escrituras, para dejar que se queme el pollo si se está quemando, o que esté llamando el repartidor de Mercadona. Tiempo a los pies del Maestro.
Nadie está suficientemente ocupado como para no dedicarle tiempo al maestro. Porque dedicarle tiempo al maestro es dedicar tiempo a la edificación de nuestra alma. Cuando escuchamos lo que Él nos enseña, cuando penetramos en las Escrituras en una actitud de adoración, de humildad, de oración delante de Él. Háblame, Espíritu Santo, háblame a través de la palabra de Dios. ¿Eres tú de aquellos cristianos que entienden la relación con Cristo a través del servicio y los quehaceres? ¿O eres de los que entienden la relación con Cristo a través de la intimidad, en su presencia, en el lugar secreto, donde Él te habla al alma desde su verdad revelada? Y entiéndeme que no estoy diciendo con esto que no tengamos que hacer cosas. En la iglesia hacemos muchas cosas, y las cosas que hacemos, las hacemos con la intención de que redunden en beneficio de la extensión del reino de Dios, del crecimiento y el desarrollo y la madurez de la iglesia. Amén. Pero necesitamos tiempo para edificar nuestro altar personal en nuestro hogar, en nuestros quehaceres. En todo aquello que hacemos estamos siendo llamados, no por opción, sino por necesidad. Tales adoradores es necesario que le adoren. Dios está esperando una generación de hijos, de creyentes que erigen y levantan un altar personal delante de Él cada día. Aleluya. Mira, conocerle a Él y conocer al Padre es el anhelo de Jesús para sus redimidos. Te lo repito, conocerle a Él, al Hijo, y conocer al Padre es el anhelo mismo de Jesús por redimidos. ¿Por qué lo sé? Porque me lo ha revelado Él. ¿Dónde? En Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el contexto de Juan 17, Jesús está orando al Padre y está intercediendo por los suyos, por sus discípulos, por sus seguidores y aquellos que han de creer por la palabra de ellos. ¿A quiénes? A nosotros, 2000 años después. Jesús está intercediendo y le dice: Señor, oh Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Está Jesucristo con nosotros físicamente? No, Él ascendió a los cielos. Él ha enviado su Santo Espíritu. Pero tenemos oportunidad de conocer al Hijo cada segundo de nuestra vida. Con cada respirar, en cada instante, tenemos la ocasión de tener intimidad con Él, para escucharle hablar a nuestras vidas. No puede haber tal conocimiento de Dios fuera de la exposición directa y sosegada al poder de su palabra escrita. Si Dios se ha tomado el interés y la molestia de conservar el texto sagrado durante miles de años, es para que tú y yo podamos aprovecharlo y nuestras vidas puedan ser edificadas a través del conocimiento de quién Él es. Y cuando recibimos el entendimiento de quién es el Hijo y cuando recibimos el entendimiento de quién es el Padre, ¿sabes lo que ocurre? Atento a esto. Cuando conocemos al Padre, cuando conocemos del Hijo, cuanto más conocemos del Padre y del Hijo, de la Deidad, de la Trinidad, nuestra adoración alcanza un nivel más profundo, íntimo y real y sobrenatural con Él. Cuanto más le conoces, cuanto más te expones a la palabra, cuanto más inquieres, cuanto más le buscas, más profundo es tu vínculo de adoración con Cristo. Número 2, a los pies del Maestro el poder. Este es el segundo punto. Y aquí narro el segundo encuentro que Jesús y María tienen. Y es muy interesante, no pierdas ripio de esto. María había vivido un momento muy especial a los pies del Señor, como hemos dicho. Jesús lo calificó como la mejor parte, la mejor decisión o la buena parte. Algo trascendental ocurrió en su vida. Quizá María había podido recibir una mayor revelación del Mesías y de su reino venidero, no lo sabemos. Pero lo cierto es que un tiempo después de esta escena, un tiempo después, tanto María como Marta, su hermana, tuvieron que vivir uno de los momentos más dolorosos de su vida. Una de las pruebas más difíciles en su vida. Motivado por dos sucesos. Uno,
Su hermano Lázaro había muerto. Y número 2, Jesús tardó 4 días en llegar a Betania, a pesar de que habían enviado emisarios para llamarle. 4 días después de que el cuerpo de Lázaro yacía en el sepulcro, apareció Jesús en Betania. Y nosotros sabemos por el testimonio de Juan que había un propósito en ello. Jesús mismo lo había dicho, esta enfermedad no es para muerte. Se lo había transmitido a sus discípulos, pero María no lo sabía, ni Marta tampoco. El capítulo 11 de Juan nos cuenta cómo Jesús llegó a Betania 4 días después. Y allí fue recibido por Marta. Dice que Marta salió a recibir al Señor. Marta, cuando se enteró que Jesús venía, fue directo. Y lo primero que le dice es un reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es llamativo que la que salió a recibir a Jesús en Betania no fue María, fue Marta. La Escritura nos dice que María estaba en la casa. ¿Sabes lo que me habla a mí esto? Había un sentimiento de frustración en María. Había una profunda decepción en María. Habían mandado un emisario para que su Señor, el Mesías encarnado, viniese, pudiese poner sus manos para que ocurriese lo que tantas veces habían visto ocurrir y que Jesús le dijese: Lázaro, levántate, eres sanado. Pero esa tal cosa no ocurre y María está en casa. Vamos a ir a este texto que se encuentra en Juan 11, 28 al 33, lo vamos a ver ahí. Juan 11, 28 al 33. Voy a beber agua. Dicho esto, dice el texto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, la dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. A quien más se le da, más se le demandará. El maestro, aquel que te enseñó los misterios del reino estando tú a sus pies, te está llamando. ¿Qué haces? ¿Dónde estás escondida, María? Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, me puedo imaginar la escena. María, en ese momento, en el corazón de María, en la mente de María, tendría que haber tal tormenta. Habría un sentimiento de frustración, de decepción, mezclado con el hecho de que Jesús, el Mesías, una vez más estaba ahí y la estaba llamando. Y cuando llega donde está él, ayúdame, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, ¿lo lees conmigo? Se arrojó a sus pies. Qué manía tenía esta mujer con los pies, ¿no? Se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Es la primera vez que vemos en la Escritura que Jesús lloró. Toda la humanidad de Jesús expuesta ante un hecho doloroso y desgarrador. Sabemos lo que ocurrió después, ¿verdad? La necesidad de María y su profunda angustia, frustración, decepción y dolor fue puesta en un momento a los pies de Jesús. ¿Qué hacemos tú y yo con la decepción? Y no estoy hablando con la decepción que te puedan producir X persona. Estoy hablando con la decepción de estar esperando algo de parte de Dios que nunca llega. Algo que Dios te prometió y tarda en llegar. María supo ponerlo a los pies de Cristo. No lo entiendo, Jesús. No lo entiendo, no lo puedo entender. Te conozco suficiente, te he seguido y sé que tú sabías.
pero cuando más te necesitábamos, no llegaste. Pero ella pone toda esa frustración a los pies. El clamor desesperado de María a los pies del Señor conmovió profundamente su corazón y el milagro se abrió camino en medio del dolor. ¡Lázaro, sal fuera! ¿Te das cuenta? Cuando venimos delante del Señor y estamos practicando esto de ser adoradores en espíritu y en verdad, y traemos nuestra frustración, nuestro dolor profundo por cualquier circunstancia de la vida, y venimos a los pies de Cristo y nos postramos delante de Él, estamos abriendo una autopista de 3 vías para que el milagro ocurra. Porque Él se conmueve con el dolor de nuestros corazones. Él es sumamente misericordioso. Una vez más, vemos a María dándonos una lección de cómo la adoración puede conducirnos a una profunda intimidad con Cristo, donde nuestro dolor encuentra consuelo y en la que lo imposible se hace posible en el lugar secreto. Porque es de lo que estamos hablando, el lugar secreto. Número 3 y último punto. A los pies del Maestro, la rendición. A los pies del Maestro, la rendición. Unos días después y una semana antes de la Pascua, Jesús regresó nuevamente a Betania, a casa de Lázaro, y volvió nuevamente a encontrarse con María. ¿Recuerdas? En la primera escena encontramos a María a los pies de Jesús, aprendiendo acerca de Él, aprendiendo acerca del reino, conociendo la intimidad a Él y al Padre. En la segunda escena vemos a María trayendo su frustración, poniendo todo su dolor a los pies de Cristo. Y en esta ocasión dice que le hicieron una fiesta especial a Jesús. Y vamos a ver a María en una forma completamente diferente. En esta ocasión celebraron allí, como digo, una cena en su honor. Lo tenemos en Juan 12, 1 al 3, creo que se va a proyectar. Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. ¿Recuerdas por qué tenían tanta prisa los sacerdotes y los fariseos cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz para poner punto y final a esa ejecución? Porque tenían que preparar la Pascua. Así que cronológicamente estamos 6 días antes de que el Señor Jesucristo colgase del madero redimiendo nuestras almas. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Lázaro, aquel a quien había resucitado. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó, ¿puedes leer conmigo? Sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. María de Betania ya había demostrado su capacidad para aprovechar toda oportunidad que tenía para venir a los pies del Señor y honrar al Hijo de Dios. Y hizo algo que debería desafiar nuestras vidas. Cada instante de nuestra vida y cada vez que nos congregamos en este lugar. Hizo un acto público de extravagancia en su adoración, sin importarle un comino lo que los demás pudieran pensar de ella. Y eso me recuerda al rey David danzando delante del arca cuando fue llevada de casa de Urías a Jerusalén. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Nos preocupa mucho lo que diga el que tenemos al lado o el que entra por la puerta? Cuando es sincera, honesta y abierta delante de Él. Hizo un acto público de extravagancia en su adoración a Cristo sin importarle lo que pensaban los demás. Pero sí hubo uno que se quejó. Judas. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Sabes que cuando tú expresas tu adoración en libertad delante de Dios, sin importarte demasiado quién esté alrededor, cuando expresas tu adoración en medio de un culto de adoración a Él, debería importarte bien poco los Judas que pueda haber, entiéndeme? Jesús le dice, déjala en paz. Respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura.
La semana pasada tuvimos el honor de tener con nosotros a Guy Heather Miller. Y un día antes estuvimos comiendo con ellos y en una conversación que tuvimos, hablando precisamente de este episodio de María a los pies de Jesús derramando el perfume, él me dijo algo que yo no desconocía. Y me dijo, ¿sabes? El perfume de nardo, según los expertos en la historia y en la cultura hebrea, era un perfume de un intensísimo olor. Tanto es así que podía permanecer durante semanas adherido a la piel de quien lo recibía. Durante semanas inhalando el perfume y el aroma intenso de ese nardo puro. Esto lo que nos dice, hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo colgaba de la cruz, el aroma de lo que Marta había derramado estaba siendo inhalado por Él mientras derramaba su vida. Lo más costoso que una mujer humilde de una aldea de Betania podía tener y que había reservado para ese momento, acompañó a Jesús a lo largo de su pasión. Y aún en el sepulcro estoy convencido que el cuerpo sin vida e inerte de Jesús aún exhalaba la fragancia de la adoración de María. Esto me sacude, hermanos. ¿Cómo de trascendente es nuestra adoración a Él? En este mismo instante, mientras sabemos que Él está sentado en su trono de gloria, esperando que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies, y también sabiendo que el último enemigo de ser vencido será la muerte, pero sabiendo que Él reina con poder, ¿será que sus pies exhalan el aroma de tu adoración? ¿O será que sus pies están fríos? Este perfume tenía algo mucho más valioso que el nardo puro o el alabastro que lo contenía. Contenía un corazón generoso que depositó lo mejor que tenía para Cristo. ¿Para quién tienes reservada tú esa danza que tanto rubor te cuesta pagar por ella? ¿Para la próxima orquesta de las fiestas del pueblo? ¿Para quién tienes reservado tus mejores gritos, tus más selectos vítores? ¿Para el próximo gol de tu equipo en la Champions? ¿Para quién tienes reservado tu más enérgico aplauso? ¿Para el político de turno que mejores promesas te haga? ¿Dónde está tu alabastro, iglesia? ¿Dónde está tu perfume de nardo? Su gesto fue un anuncio profético del inminente sacrificio del Cordero de Dios, y eso será algo recordado para siempre, para que nosotros aprendamos. Queridos hermanos, con esto concluimos. Hemos recibido una palabra profética sobre esta iglesia. Y la palabra profética es que será una congregación local cuya característica principal será la adoración. Pero no puede haber tal adoración si primero no le conocemos en lo personal y en lo íntimo. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de ti que me escuchas. Levantando un tabernáculo, levantando un altar personal en tu vida devocional delante de Dios día a día. Conociéndole a Él a través de meditar en las Escrituras. Confiando en su gracia, depositando tu frustración a sus pies. Y cultivando una intimidad de amor con el esposo. Como dice el libro del Cantar de los Cantares. De manera que todo tu anhelo y todo tu deleite y todo tu disfrute sea derramar lo mejor de tu adoración delante de Él. Señor, te bendecimos y te damos gracias y te pedimos que nos hagas una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad. Voy a pedir a los músicos que salgan. Pedí que prepararan una canción
Y me gustaría que pudiésemos entonarla juntos, porque es una canción que tiene que ver con esto, y que lo podamos hacer con ese sentido profundo de adoración delante del Rey de Reyes y Señor de Señores.